Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a otro videoprograma de tupropiocamino.org. Estamos en vísperas de lo que es el festejo del Día del Padre. Y para hacerle honor a ese festejo, vamos a hacer este videoprograma en lo que realmente es motivo de festejo respecto de mañana. Es de lo que hablo, la función paterna. Unas aclaraciones y unos avisos. La función paterna es lo más aborrecido por el psiquismo humano. Es ese tema del cual el psiquismo no quiere saber algo. Por lo tanto, es muy factible que este videoprograma tenga muy pocas visitas, tenga poca audiencia. Para aquellos valientes que tomen el desafío de soportarlo, es muy posible que durante el videoprograma le dé el ataque de caspa, se desconcentren, le den ganas de ir al baño, le duele la cabeza, le pique la cara, que lo llamen, que lo distraiga la esposa, el hijo, la hija, que se le rompa la computadora, que se le corte el internet. Porque hablar de la función paterna, que es lo que vamos a hacer hoy, como les decía, es un tema que, si bien parece algo como estrictamente del orden de lo psicológico, de lo psicoanalítico específicamente, te cuento que el saber que nos legaron las culturas iniciáticas del planeta tiene en su base la función paterna. Te cuento el desde dónde, te cuento el resultado y vamos a ver qué hay para llegar desde la cola a la punta de la flecha. Y es que la función paterna es lo que posibilita el crecer. Y cuando es posible crecer, es cuando también surgen toda esa magia, toda esa realidad que nos enseña este legado de sabiduría. Ahora bien, vamos primero a separar la paja del trigo para entender, por ejemplo, que cuando hablamos de función paterna no tiene algo que ver con hablar de papá. ¿Sí? Papá, al igual que mamá, es una, vamos a decirlo así, es más una figura del orden de lo biológico. En cambio, madre y padre son funciones, son roles, hay que desempeñarlos. Obviamente que lo ideal es que mamá sea madre y papá sea padre. Pero eso es algo a alcanzar, es algo a lograr. Es más, como es un rol, o sea, es una función, la función paterna la puede ejercer la mamá, una cosa, un aparato. O sea, es la televisión. Porque ahora cuando entendamos lo que es la función paterna, ojalá comprendamos el porqué. Como le decía, es un tema muy que parece muy psicoanalítico y se los voy a contar así primero. Por ejemplo, Freud, el fundador, el creador del psicoanálisis, toma para explicar la función paterna el mito de Edipo, que te lo cuento rapidito, simplemente como para tener el contexto mitológico desde donde está fundada esto que vamos a hablar. Cuentan que allá por la Grecia de los grandes pensadores de aquellos tiempos, en la ciudad de Tebas estaban los reyes que eran Layo y Yocasta. Era muy común en aquellas épocas consultar el oráculo para predecir y prevenir el futuro. Cuentan que fueron a consultar el oráculo y les dice que iban a tener un hijo y que ese hijo mataría a su padre y se acostaría con su madre. Horrorizados por la situación, cuando nace Edipo, su hijo, todavía no tenía nombre, a tientas de lo que el oráculo les predijo, lo mandan matar. Y el personaje que le tocaba llevarlo a la muerte, se arrepiente en el camino y lo deja colgado de un árbol, boca abajo y clavado de los pies.
Lo encuentran unos campesinos, les da lástima, lo recogen y le ponen por nombre Edipo, que quiere decir pies hinchados. Edipo crece desconociendo su origen y un día consulta, ya adolescente, ya a punto de ser un adulto, consulta al oráculo y el oráculo le dice: matarás a tu padre y te acostarás con tu madre. Horrorizado Edipo por la situación, desconociendo su origen y creyendo que sus padres eran esos campesinos que lo habían encontrado, huye, ¿sí?, para no tener que enfrentar ese destino. Huye al lugar de la ciudad. Pero resulta que para entrar a la ciudad de Tebas había un punto en donde había un camino que tenía una única dirección, un puente para entrar a Tebas. Y en el puente, casualmente, Edipo se encuentra con Layo, el rey de Tebas, su padre. Pasaba una sola persona a la vez. No se ponen de acuerdo quién pasaba a quién, y en un acto de locura, Edipo mata a Layo. ¿Qué pasó? Sin saberlo, Edipo ya estaba cumpliendo la profecía del oráculo. Llega a las puertas de Tebas, la cual estaba custodiada por la Esfinge, esa Esfinge mitológica de lo cual algún día hablaremos porque hay mucho por decir, esa Esfinge que le plantea a todo visitante, a todo extranjero que quiere entrar a la ciudad, un enigma. Si resuelve el enigma, tiene la posibilidad de ingresar a la ciudad. Si no lo resuelve, la Esfinge se lo devora. Se encuentra con la Esfinge y la Esfinge le dice: ¿cuál es el animal que durante el amanecer camina en 4 patas, durante el día camina en 2 y al anochecer camina en 3? Edipo, que era muy inteligente, piensa y lo resuelve, dice: el hombre. La Esfinge, sobreseída porque le habían resuelto el enigma luego de muchísimo tiempo, se mata. Edipo entra a la ciudad y es recibido por la población con los augurios de quien los había liberado de esa maldición que los tenía prácticamente aislados del resto del mundo. Claro, en honor a lo que había logrado Edipo y a modo de ofrenda, la reina le ofrece matrimonio. Yocasta y Edipo consuman el matrimonio y, sin saberlo, de esta manera Edipo estaba cumpliendo la profecía. Resulta que cuando sucedió eso empezaron a caer una serie de pestes sobre la ciudad de Tebas, la hambruna, y la verdad nadie sabía por qué. Edipo nuevamente va a consultar el oráculo a ver si encuentra alguna respuesta a lo que estaba sucediendo, y el oráculo le vuelve a repetir la profecía. Edipo no entiende algo, pensando que ya lo había resuelto al escaparse de sus padres campesinos. Y la cuestión es que empieza a atar cabos, a ver qué había pasado con la situación, y descubre que entonces Layo y Yocasta eran sus padres. Conmocionado por la situación, se arranca los ojos, y bueno, tiene el final de tragedia que nos cuenta ese mito. Y Freud, por algo, toma la base, casi la base del psicoanálisis, que es el mito de Edipo, toma ese mito para contarnos respecto de la función paterna. ¿Qué es, ahora sí, ya habiendo visto el trasfondo mítico, qué es, ya hablando un poco más psicológicamente, psicoanalíticamente, la función paterna? Cuando la mamá y el bebé
todavía están, digamos, el bebé está dentro de la panza de su mami, forman un, como se dice comúnmente, un todo, son uno en realidad. Lo que pasa es que en lo común se cree que porque el bebé nace, esa unión se corta, esa célula se corta. Sin embargo, el psicoanálisis nos viene a decir que no, ojo, una cosa es que en lo físico se cortó ese vínculo, esa relación, pero el psicoanálisis nos habla de tres niveles. Uno es el físico, el real, pero también hay un nivel simbólico y un nivel imaginario, ¿sí? La vida es en 3D, simbólico, imaginario y real. Y nos dice que esa unión que todavía persiste a nivel de la madre y el hijo, esa célula edípica, hay que cortarla. Para cortarla es donde entra en juego la función paterna. Por ende, la función paterna ya empieza a ser descripta bajo esta lógica de función paterna igual corte. Tiene que ser quien separe esa unión que quedó en lo imaginario y en lo simbólico entre la madre y el hijo, hijo, hija, el bebé. Quienes somos padres, ¿dónde vemos reflejado eso en lo cotidiano? Bueno, vemos que la mamá y el bebé están siempre juntos y bueno, uno le empieza a decir, bueno, ya no estés tanto tiempo, ya déjalo que llore un poquito, ya que duerma solo, ya. Bueno, eso son los primeros tijeretazos respecto de ese corte. Entonces, nos dice el psicoanálisis también que de acuerdo a lo bien hecho que esté ese corte, ¿sí? Es lo que luego se traduce en las tres estructuras mentales básicas que tenemos todos los seres humanos. Nos dice que si el corte estuvo muy mal hecho, o sea, que no hubo corte, lo que se traduce en la estructura mental de ese niño, de esa niña, es una psicosis, ¿sí? Que es a nivel mítico lo que Freud nos habla a través de la horda primitiva. Les voy dando estos datos para quienes tengan realmente ganas de investigar, tengan datos donde ir a hacerlo. También nos dice que si el corte está medianamente hecho, o sea, si hubo algo de función paterna, lo que se produce es un estado o un cuadro mental conocido como perverso. Y que si realmente el corte fue lo mejor hecho, que estaba a la altura de la función paterna, lo que encontramos es una neurosis. A través, como digo, estos cuadros, estas estructuras psíquicas tienen después subestructuras psíquicas a la vez, como la neurosis, que puede ser histérica obsesiva, la perversión, que puede ser sadomasoquista, o la psicosis, que tiene muchos grados, digamos, donde el nivel más agudo el de la psicosis es el autismo. Ahora, bien, con esto estamos diciendo qué es la función que tiene que establecer el padre. Corte. Un corte no solamente en lo real, fue hecho ya al momento de que concluyó el embarazo, sino que tiene que lograr un corte, y acá viene la cuestión, en lo simbólico y en lo imaginario. Ahora, como les decía, de acuerdo a donde esté hecho el corte, es la función. Ahora, también entendamos algo. Nos dice Freud que ese corte, por más bien hecho que esté, nunca termina de ser concluido por otro. O sea, el padre no concluye al 100% ese corte, sino que ahí está, en cada uno de nosotros, a través de un trabajo personal, de concluir al 100% ese corte de la célula edípica. Te estarás preguntando, ¿y qué pasa si no? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué me conviene hacerlo? ¿Qué pasa si no lo hago? Mira, te lo planteo de la siguiente manera. Como te decía, un corte
no hecho es una psicosis. Un corte medianamente hecho es una perversión. Un corte, lo mejor hecho, es una neurosis. Todos esos estados, aunque parezcan normales, son enfermos. Por eso a nivel social estamos todos enfermos con mayor o menor grado a nivel psíquico. Lo que pasa es que como todos estamos enfermos, no nos damos cuenta. El despertar de la conciencia, el trabajo personal, ese del cual nos hablan las culturas que han legado este saber desde hace más de 12.000 años, siempre nos dicen, todo lo que nos dicen, todo ese legado de sabiduría, es para darnos las herramientas para concluir ese corte. Mirá si será importante. Es tan importante que es difícil tener la perspectiva de lo importante que es. O sea, es muy difícil desde la enfermedad mental tener la capacidad para darte cuenta por qué te conviene salir de esa enfermedad mental. Más cuando a nivel masivo, además, como les decía, a nivel humano, todos estamos enfermos de neurosis, de perversión o de psicosis. Ahora bien, hecha esta base para ir entendiendo de qué hablamos cuando hablamos de función paterna, en donde lo primero que entendemos es que es un corte, es una función de corte y es una función que el otro, el padre, por más bien que haya su tarea, no lo concluye. Y que hay que concluirla por uno mismo, a través del trabajo y la transformación personal. Ahora, te voy a mostrar, antes de entender de qué hablamos cuando hablamos de corte, te voy a mostrar algunas cosas que pasan cuando no hay función paternal, como para que entiendas por qué te conviene. Así como en lo personal hay estas enfermedades mentales que nombrábamos, eso también se ve reflejado a nivel social. Y vos fijate que, por ejemplo, si tomamos la época, ya que estamos hablando de Freud, la época victoriana en la que Freud realizó sus trabajos, es una época de total represión, ¿sí? Esa represión tiene características de, por ejemplo, estas neurosis obsesivas e histéricas, ¿sí? Sobre todo la neurosis histérica, donde hay un gran nivel de represión. Es más, algún día les contaré la anécdota de cómo Freud descubre el psicoanálisis, ¿sí? Es muy interesante. ¿Qué fue lo que lo llevó a darse cuenta que con la psiquiatría, que él era psiquiatra, no le alcanzaba para resolver un cuadro, una epidemia que había por aquellas épocas? Un día ya les contaré eso porque realmente es una anécdota que le da color, ¿sí? Para entender la situación. Bueno, entonces vos tenés la época victoriana, en donde fue una época de mucha represión. Obviamente, pasaron los años y vas viendo cómo esa represión de a poquito empieza, sí, a medida que van pasando las décadas, a hacerse menos densa, menos palpable, más libertinaje, y de repente, allá ponele por los años 80, mediados del 80, fines del 80, principios del 90, empezamos a ver ya hay un cambio total, ¿sí? Un cambio total a nivel social, en donde te das cuenta que hubo una regresión y pasamos de lo que era una sociedad neurótica a una sociedad perversa. Empezamos a ver todo lo que está ligado a la perversión, y el lugar más fácil de verlo todo eso y de entenderlo, por ejemplo, es la televisión y sus programas. O sea, es como un punto, es como un termómetro, es como un medidor, te lo permite ver con mucha claridad. Y empezás a ver ahí libertinajes, situaciones que tienen que ver con la homosexualidad, con todas esas cuestiones donde empieza a faltar un referente, donde empieza a valer todo, donde no hay un control,
¿sí? Donde, bueno, cada vez más degenerado, podrían ser las palabras que usaría alguien. Eh, y eso cada vez empieza a devenir más y más y más, a degenerarse más y más y más. Y ya desde hace unos años ahora, ¿qué es lo que vemos? Que ya ahora directamente ya no estamos en una sociedad perversa, ya estamos en una sociedad totalmente psicótica. ¿Eh? ¿Quién puede decir que ya no hay ningún tipo de referencia? Ningún tipo de referencia social, ningún tipo de referencia estructural, ¿sí? Que también es una forma de función paterna, o sea, una referencia. Antiguamente vos tenías el club de barrio, tenías la escuela, tenías un centro cultural, el gobierno, eran pilares, eran referencia en las instituciones. Ahora ya no hay institución que sea de referencia, al contrario, se han caído a pedazos, por la corrupción, por lo que fuera. Vemos una sociedad en donde pareciera que todos estamos totalmente conectados a través del Internet y sin embargo vos ves a la gente caminando por la calle que van en una burbuja, van con los auriculares y están en otro mundo. Ves esas reacciones tan directamente en lo violento, que es una reacción totalmente psicótica. El psicótico responde automáticamente con violencia en lo real. No simboliza a través del diálogo, a través de la palabra, para una resolución de conflictos. Directamente reacciona con y hacia lo real. ¿Quién puede negar que estamos en una sociedad destruida? Una sociedad totalmente devenida y degenerada en cuanto a esas funciones. Bueno, te estoy mostrando qué pasa cuando no hay una función paterna. Pasa lo que está pasando hoy en día a nivel social. Y eso que pasa a nivel social también pasa en tu cabecita. Porque no estamos aislados de eso que sucede. O sea, hay una comunión constante, una integración entre el adentro y el afuera, ¿sí? El mundo interno y el mundo externo tienen una comunión constante. No es que estás ajeno a todo eso, por más que hagas y por más relax y por más mantras que hagas, cuando salís a la calle, cuando prendés la tele, cuando hablas con tus hijos, con tu esposa, con tu vecino, te encontrás con toda esa situación. Entonces, ¿qué hacer ante eso? ¿Qué hacer para resolver las situaciones de conflicto que hay constantemente? Bueno, te estoy mostrando todo lo que pasa y cómo se degenera, de generación en degeneración, una sociedad. Para que veas también que lo que le pasa a la sociedad te pasa a vos. Por eso es que todo ese legado de sabiduría son las herramientas con las cuales despertar la conciencia. Y para despertar tu conciencia, tenés que concluir ese trabajo que se llama corte a la cédula edípica. Y ahora sí, ya he visto un poquito más el panorama de entender de que a veces hay cosas que se hacen entendibles por la vía de la explicación de lo que sí o de la vía de la explicación de lo que no. Te acabo de contar lo que no, ¿sí? O sea, lo que pasa cuando no hay una función paterna. Ahora entendamos, y no hay muchas referencias más que el psicoanálisis y entender todo lo que nos enseña el saber de estas culturas. Analicemos. Ahora sí, recordemos esas películas, esos libros, esos cuentos en donde nos muestran un padre, en todo el amplio sentido de la palabra, padre y papá. Y veamos esas características que tiene, a ver si entonces desentrañamos el misterio de qué hay y de qué hablamos cuando hablamos de función paterna, porque cuando vos logres ejercer en vos mismo la función paterna, tenés en tu mano la llave con la cual acceder a la nueva era. Estamos hablando de un tema crucial,
Pues fíjate que en todos los lugares en donde te hablan de la nueva era, de los misterios, de los enigmas, ¿escuchaste alguna vez que alguien te habla de la función paterna? Te aseguro que no, porque es un tema que está, como decía antes, vedado al psiquismo. Nadie lo relaciona, por lo general, con que el despertar de la conciencia está ligado al despertar de la función paterna. Entonces es importante que, como te decía, si tenés la valentía de estar soportando, hacerte soporte de vos mismo y te la estás bancando, y no te agarró el ataque de caspa, y si te agarró te la aguantás, te estoy dando las claves, que a mí también en algún momento me las transmitieron. O sea, vamos a hacerlo de una manera casi chistosa. Yo no nací sabiendo esto. Yo esto lo aprendí, me lo enseñaron. Y para agradecer eso que a mí me enseñaron, es que ahora lo transmito. Porque es la mejor manera de agradecer. Entonces, analicemos esas figuras. Y vamos a encontrar que cuando las analizamos tenemos que llegar a lo que sostiene toda esta situación. Vamos a armar una conjunción de integración de 3 pies, de 3 bases. Y en esas 3 bases vamos a encontrar de qué hablamos cuando hablamos de función paterna. Anudemos. ¿Qué es? Por lo general, vamos por la más fácil. Cuando se habla de un padre, por lo general, la primera ligación que hay al padre y a la función paterna es el no. Que el padre es el que dice siempre no, 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 no. O sea, es el que prohíbe. Digo, eso está claro, que está muy ligado, que el padre es el que dice no esto, no lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero esa es la función más básica, ¿sí? La función más, no solamente la más básica, sino en realidad, te lo voy a decir así, cuando una función paterna tiene que estar constantemente prohibiendo, es porque le están fallando las otras 2 patas que sostienen el trípode. Porque vas a ver, cuando analicemos las otras 2 funciones, las otras 2 partes de la función paterna, que cuando las haces no hace falta que prohíbas. Por ejemplo, lo tenés a nivel social, que cada vez hay más leyes y más leyes. ¿Y qué son las leyes? Las leyes son la forma en que la sociedad, que la sociedad tiene a sí mismo de ejercer la función paterna, lo hace a través de leyes. Y la mayoría de las leyes que hacen, prohíben. Y las enmiendas y ahí te das cuenta entonces que algo está fallando si cada vez hay que sacar más y más leyes que no alcanzan las que habían. Y si las que habían no alcanzan, que estaban mal. O sea, cuando uno empieza a atar cabos y empiezas a analizar un poquito el tema, te das cuenta de que algo está fallando. Y eso que está fallando se llama que está fallando la vía, el cómo y el qué se está ejerciendo la función paterna, porque no está siendo ejercida. Pero bueno, te decía, la prohibición es la más básica. Ahora hay otra que también es bastante, casi relativamente simple. En realidad, hasta es simple hablar de este tema cuando uno lo empieza a hablar. El tema es que el psiquismo hace todas las protecciones posibles para no hablar del tema. Porque cuando lo empezamos a hablar vemos que realmente es bastante simple. ¿Qué es lo que también hace un padre? ¿A qué está ligado el padre? A la protección. El padre es la protección en sí mismo, protege. ¿Sí? Es en quien se busca el refugio, el asilo. ¿Sí? Es el que se hace cargo de su familia, el que la protege. Que supuestamente es también lo que hacen las leyes, protegernos. Sí, lo vemos así con ese paralelismo como para entender desde lo interno y lo externo, desde lo micro y desde lo macro, cómo funciona la función paterna. Entonces está claro que el padre ya encontramos de las 3, 2.
patas que sostienen el trípode. La figura paterna protege y la figura paterna prohíbe. Pero ahora vamos a la tercera pata que sostiene que conforma este trípode y que sostiene la función paterna, y vamos a ver que cuando la entendamos es la llave que además sostiene a las otras dos. ¿Qué otra cosa hace un padre, la figura paterna, respecto de sus hijos? Y acordate que todo esto que te estoy diciendo que hace la función paterna es para que vos tengas las herramientas para hacer eso con vos. O sea, no te estoy hablando de un chisme, de una cuestión externa, de una cuestión que no tiene aplicación en lo cotidiano. No, todo lo que te estoy diciendo es para que vos tengas las herramientas para aplicarlo en vos mismo. ¿Qué hace el padre también con el hijo? Es el que siempre le da ese empujoncito para que el hijo tenga la confianza para hacer ese pasito más, para hacer ese salto, para incentivarlo. Y esa es la tercera palabra que arma este trípode, esta conjunción. El padre es el que incentiva, es el que genera esa confianza para crecer, porque para crecer está ligado a la incentivación. Ese padre que incentiva, ese padre que te da ese aliento, ese vos podés. Esa tercer pata que forma este trípode es la base. Cuando en la función paterna funciona con correcta y estrictamente la incentivación, te puedo asegurar que esa es tu mejor protección. Y si tenés clara tu incentivación y estás muy protegido por eso, vas a ver que no vas a necesitar prohibir. Y es en esa incentivación en donde la figura paterna produce ese crecer constante. Y estas tres cosas que te estoy diciendo, incentivación, protección y prohibición, vos fíjate que no se ven hoy en la sociedad. Justamente son las cosas que no están, las que faltan. Ahora, todo ese trípode, a su vez, tiene un secreto más. El secreto que hace a la función paterna. Yo te acabo de contar las tres herramientas con las cuales se ejerce la función paterna. Ahora, tiene un secreto. Y te lo voy a contar de la manera más simple y más fácil de entender. Un semáforo en la calle. Vos fijate, por ejemplo, el semáforo es una función paterna, hace de función paterna. Vos fijate el caos que se arma en una calle cuando un semáforo no anda, todos quieren pasar a la vez. O sea, no hay por sí mismo la capacidad de frenar. Mira, no, todo el mundo quiere pasar a la vez. Esa parte te muestra lo que te decía antes, ese estadio psicótico que a nivel social se está. Ahora, el semáforo, ¿qué es lo que te dice en realidad? Porque no es que te está prohibiendo pasar o te está habilitando a hacerlo. No solamente eso. Te marca algo más. Y en ese algo más que te marca está la clave de lo que estamos hablando. Un semáforo, sí, esa cosa tan cotidiana, tan sencilla, es la herramienta más gráfica para entender el tema de la llave de la función paterna. El semáforo te dice cuándo sí y cuándo no. Y ahí está la clave de ejercer la función paterna. Un padre, una función paterna, tiene que saber aplicar el cuándo sí y el cuándo no. Cuándo prohibir y cuándo no. Cuándo incentivar y cuándo no. Cuándo sí y cuándo no. Y si hablamos de cuándo, hablamos de tiempo.
Y casualmente, lo hemos visto en videoprogramas anteriores, hablamos de lo que implica el secreto del tiempo. Y dijimos que el tiempo es la llave de acceso a la nueva era. Y casualmente encontramos el punto de unión que anuda la función paterna y el tiempo. Y en ese punto está la clave, el secreto del despertar de la conciencia. Ya lo vamos a ir trabajando todavía vamos a madurar el tema, ¿sí? Hasta ahora te había hablado del tiempo y de sus secretos. Ahora te hablo de la función paterna y llegamos a un punto en donde vemos que la función paterna se resume en protección, prohibición e incentivación. Y también te digo que el secreto está en cuándo. Y justamente ahí entonces encontramos el secreto del despertar de la conciencia. Toda la sabiduría que nos han legado las culturas iniciáticas desde hace más de 12.000 años en este ciclo planetario, todo ese saber, toda esa sabiduría se concentra en lo que te acabo de decir. ¿Cuándo ejercer la función paterna y la relación que eso tiene con el tiempo? Estos temas que los del psiquismo no la quiere saber. El psiquismo aborrece estos temas. Por eso es tan difícil encontrar dónde trabajarlos. ¿Cuándo? Y función paterna. Tiempo y función paterna. La dialéctica que hay que armar para avanzar en la nueva era. Te vuelvo a decir, si tuviste el valor de darte los motivos suficientes y sostenerte en acompañarnos en este videoprograma, estás dando un paso más que importante para despertar tu conciencia. Porque como te decía, hablamos de uno de los temas más controversiales para el psiquismo, un tema tabú y aparte un tema que es muy difícil de entender, que lo que se encuentra es realmente mucha paja, mucha confusión, porque es un tema que para hablarlo no solamente alcanza con la teoría o con la filosofía, hay que hablarlo también con la pata de la práctica. Acordate, prohibición, protección, incentivación y cuando sí y cuando no. Esa herramienta es la que tenés que usar para concluir en vos ese corte en la célula edípica y a través de eso acceder a despertar tu conciencia. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta el próximo videoprograma de tupropiocamino.org.